Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 54. Pero entonces, después de enterarse de la enfermedad, empezó a preocuparse decididamente por él. Mandó llamar a un doctor, probaron un tratamiento, pero resultó que la cura no era posible. Tenía como promedio un ataque cada mes, a intervalos irregulares. Los ataques también variaban de intensidad. Tan pronto eran suaves como virulentos. Fyodor Pavlovich prohibió estrictamente a Grigori cualquier castigo corporal contra el muchacho y empezó a dejarlo subir a sus aposentos. Prohibió también que por el momento le hicieran estudiar cualquier cosa. Un día, cuando el chico tenía ya 15 años, Fyodor Pavlovich lo descubrió rondando cerca de la biblioteca y leyendo los títulos a través del cristal. En la casa había bastantes libros, como un centenar de tomos, pero nadie había visto nunca a Fyodor Pavlovich con uno entre las manos. Enseguida le dio la llave de la librería a Smerdiakov. Bueno, lee, serás mi bibliotecario. En lugar de estar ganduleando por el patio, siéntate y lee. Toma, lee esto. Y Fyodor Pavlovich le dio las veladas de Dikanka. El muchacho lo leyó, pero se quedó insatisfecho. No rió ni una vez. Al contrario, acabó la lectura con el ceño fruncido. ¿Qué? ¿No es divertido?, preguntó Fyodor Pavlovich. Smerdiakov callaba. Responde. Todo lo que está escrito aquí son mentiras, masculló Smerdiakov con una sonrisa irónica. Ay, vete al diablo, alma de lacayo. Espera, toma la historia universal de Smaragdov. Aquí todo es verdad. Lee. Pero Smerdiakov no leyó más de 10 páginas de Smaragdov. Le pareció aburrido. Así que la biblioteca volvió a cerrarse con llave. Muy pronto Marfa y Grigori informaron a Fyodor Pavlovich de que Smerdiakov de pronto estaba empezando a dar muestras de una terrible aprensión ante la sopa. Tomaba la cuchara y exploraba en el caldo inclinado sobre ella. La examinaba, sacaba la cuchara y la inspeccionaba a la luz. ¿Qué es? ¿Una cuchara?, le preguntaba Grigori. Quizá una mosca, observaba Marfa. El impecable joven nunca respondía, pero procedía de la misma manera con el pan, la carne y toda la comida. Levantaba un trozo con el tenedor y lo estudiaba a la luz como con un microscopio, y después de tomarse mucho rato para decidir, se decidía a llevársela a la boca. Vaya, un señorito nos ha salido, murmuraba Grigori, mirándolo. Fyodor Pavlovich, puesto al corriente de esta nueva cualidad de Smerdiakov, determinó al instante que sería cocinero y lo envió a Moscú a aprender el oficio. Allí pasó varios años y volvió muy cambiado de aspecto. De pronto, envejeció de una manera insólita. Estaba arrugado de un modo totalmente desproporcionado para su edad. Se puso todo amarillo y empezó a parecer un escopetz. Moralmente era casi el mismo que antes de irse. Seguía siendo un huraño y rehuía el trato. No sentía la menor necesidad de compañía. En Moscú también, como después supieron, siempre estaba callado. La ciudad en sí misma le interesó muy poco. Aprendió alguna que otra cosa y a los demás no le prestó la menor atención. Una vez incluso fue al teatro, pero volvió silencioso y descontento a casa. En cambio, regresó de Moscú, muy bien vestido, con una levita limpia y ropa blanca. Cepillaba su vestimenta escrupulosamente 2 veces al día sin falta y le encantaba lustrar sus botas elegantes, de piel de becerro, con un betún inglés especial, para que relucieran como un espejo. Como cocinero resultó excelente. Fyodor Pavlovich le asignó un salario y Smerdiakov lo empleaba casi íntegramente en comprar ropa, pomadas, perfumes, etc.
Parecía desdeñar al sexo femenino tanto como el masculino, y se comportaba solemnemente, casi de modo inaccesible. Con él, Fyodor Pavlovich empezó a mirarlo desde otro punto de vista. El caso es que sus ataques de mal caduco iban a más, y en esos días quien preparaba la comida era Marfa Ignatievna, lo que no le convenía de ningún modo. ¿Cómo es que ahora tienes ataques más a menudo?, preguntaba a veces mirando de soslayo al nuevo cocinero y estudiando su rostro. Ojalá te casaras con alguien. ¿Quieres que te busque mujer? Pero Smerdiakov, ante esos discursos, solo palidecía del enfado y no respondía nada. Fyodor Pavlovich se iba, dejándolo por imposible. Lo esencial es que estaba convencido de su honradez. De una vez por todas se había convencido de que nunca le cogería ni le robaría nada. Una vez Fyodor Pavlovich, ligeramente borracho, perdió en el patio de su casa en el barro 3 billetes de 100 rublos que acababa de recibir y no se dio cuenta hasta el día siguiente. Justo cuando se puso a rebuscar en los bolsillos, de pronto vio los 3 billetes encima de la mesa. ¿De dónde habían salido? Smerdiakov los había recogido y llevado allí la víspera. «Tipos como tú, hermano, no había visto», dijo bruscamente Fyodor Pavlovich, y le regaló 10 rublos. Cabe añadir que no solo estaba convencido de la honradez de Smerdiakov, sino que por alguna razón incluso le profesaba amor. Aunque el chico también a él lo miraba de reojo, como a los demás, y siempre guardaba silencio. Eran contadas las ocasiones en las que decía algo. Si entonces a alguien se le hubiera ocurrido preguntar, mirándolo, qué interesaba a ese joven y qué tenía en la cabeza, por su cara no se habría podido intuir de ninguna de las maneras. Sin embargo, a veces, en la casa o bien en el patio o en la calle, se detenía meditabundo y se quedaba así unos buenos 10 minutos. Un fisionomista, tras estudiarlo, habría dicho que su cara no expresaba ni pensamiento ni reflexión, sino solo cierta contemplación. El pintor Kramskoy tiene un cuadro notable titulado El Contemplador, que representa un bosque en invierno y en el bosque vestido con un pequeño caftán y calzado de zuecos de corteza de tilo, completamente solo en el mundo. En la soledad más profunda hay un pequeño campesino extraviado. Está ahí parado, como si estuviera reflexionando, pero no quedaría mirándote, como si acabara de despertarse, pero sin entender nada. Es verdad que volvería en sí al instante, pero si se le preguntase en qué había estado pensando todo ese rato ahí parado, lo más probable es que no recordara nada, aunque de seguro guardaría para sí la impresión en la que estaba sumido en su contemplación. Estas impresiones, queridas para él, a buen seguro, las acumula de modo imperceptible e incluso sin darse cuenta, sin saber tampoco con qué finalidad y por qué. Un día, quizá, después de haber acumulado estas impresiones a lo largo de muchos años, lo deje todo y parta a Jerusalén a peregrinar y buscar su salvación, o quizá prenda fuego de repente a su aldea natal. O tal vez suceda lo uno y lo otro. Hay muchos contempladores entre el pueblo. Smerdiakov era sin duda uno de esos contempladores, y él también iba acumulando impresiones con avidez, casi sin saber por qué. Una controversia. Pero la burra de Balaam de pronto se puso a hablar, y el tema resultó extraño. Grigori por la mañana, al recoger unas mercancías en la tienda del comerciante Lukianov, había oído la historia de un soldado ruso que, prisionero de los asiáticos en una lejana región fronteriza, fue constreñido, bajo amenaza de una muerte inmediata y terrible, a abjurar del cristianismo y convertirse al Islam.